Los humanos son una raza de mentirosos, dijo Sa, arrastrando las palabras, mientras dejaba su botella de vapores pesados sobre la mesa. Se rascó la nariz con una garra, intentando que los vapores le hicieran efecto, antes de recostarse y suspirar con satisfacción, soltando un pequeño vapor amarillo. Si tienen la boca en movimiento, están mintiendo. Un silencioso rechinar de dientes, como de diversión, se escuchó alrededor de la mesa, mientras algunos sneaks inhalaban sus propios vapores en señal de solidaridad. Murmullos sobre malos tratos, mala deportividad y algunas historias descabelladas flotaban en el aire mientras el grupo dejaba sus botellas sobre la mesa. Uno o dos del grupo, crías más jóvenes, se movían nerviosamente, sin saber cómo unirse a la conversación. El resto permanecía quieto. Estaba en una misión comercial, murmuró Sa, inclinándose hacia adelante para mirar al resto de la mesa. Con rumbo al cruce de Basley. Un buen trato, me dijo el humano que lo organizó. Bah. Inhaló otra bocanada de sus vapores antes de volver a dejar la botella. Se suponía que iba a intercambiar 400 colas de fibra gondoliana procesada. Un silbido surgió de uno de los otros alrededor de la mesa, haciendo que Sa señalara al otro sneak y gritara: «Ya sé, 400 colas, garantizado que se las cortaron a una viva, buena calidad, buena paga». «¿Entonces qué pasó?», preguntó uno de los otros. «Bueno, Six, te lo contaré», murmuró Sa, mientras se inclinaba hacia adelante conspirativamente. Era alpaca. Un rugido surgió de la mesa, mientras los otros sneaks gritaban y golpeaban la mesa con enojo por el maltrato a su hermano de camada. «Lo sé», gritó Sa, «un montón de mentirosos. Intentaron engañarme con un sustituto humano». «¿Qué hiciste?», preguntó a Sik. Sa respiró profundamente otra bocanada de vapores y exhaló rápidamente la neblina amarilla con fastidio, desperdiciando el subidón. Rechacé el trato, tomé mi dinero y me fui a casa. Intentó inhalar de nuevo, pero se detuvo al darse cuenta de que la botella estaba vacía. Le hizo una seña al curi que atendía la barra para que le trajera otra antes de suspirar. Terminé teniendo que hacer algunos malos tratos durante varios ciclos lunares solo para recuperar el dinero que había perdido. «Sabes que ellos veneran a sus mentirosos, ¿verdad?», ofreció Rhys, sentado a la izquierda de Sa. Todas las miradas se volvieron hacia Rhys, quien chasqueó la lengua en señal de desaprobación. «Estudié su historia. Algunos de sus más grandes héroes son criminales y mentirosos». «¿Cómo quién?», preguntó Ra. Una de sus viejas tribus tenía un tipo llamado Caesar. «Buen nombre, Sneak», susurró Sarse. «¿Verdad?», estuvo de acuerdo Rhys. De todos modos, era parte de una tribu guerrera, donde se podían otorgar grandes honores por la defensa justa de las tierras natales. Sin embargo, su tribu estaba en paz. Entonces, ¿cómo podía obtener esos honores? «No», susurraron varios en la mesa. «Sí», dijo Rhys. Se fue al borde de las tierras de su tribu y esperó. Luego, cuando algunos refugiados, solicitaron acceso para pasar, él los masacró. Rhys hizo un movimiento de apuñalamiento con las manos. Humano matando a humano, uno a uno, con cuchillos, no con armas grandes. Era su palabra y la de sus soldados contra la de humanos muertos, así que lo llamó una invasión. Colas y lenguas se movieron nerviosamente al comprender las implicaciones. ¿Una guerra de conquista basada en mentiras? ¿Masacres de miles basadas únicamente en la palabra de un humano? Era inimaginable. ¿Dónde estaban sus compañeros de nido para refutar su palabra? ¿Dónde estaban las leyes justas para evitar que esto sucediera? ¿Dónde estaban los funcionarios gubernamentales para detenerlo?
Más tarde, su gente lo convirtió en un dios, añadió Rhys antes de olfatear casualmente sus vapores. Toda una raza de mentirosos, siseó Sarse con veneno, lo que provocó una reacción en cadena de los demás, que comenzaron a murmurar maldiciones y condenas a toda la raza humana. Los murmullos anteriores se convirtieron en historias completas, relatando todas las formas en que los humanos les habían mentido personalmente. Promesas de justicia divina, de buenos tratos, de conquistas, de golpes en la noche y de oportunidades que, si se aprovechaban, darían sus frutos. Finalmente, Sa notó que uno de los de su mesa, un sneak mayor llamado Lys-Ri, no había participado en la conversación. Silenció a los demás antes de señalar a Lys-Ri. Lys-Ri, has trabajado con humanos más que ninguno de nosotros. Seguramente debes tener mejores historias que todo este Sosnak. ¿Cuál es la peor mentira que te ha contado un humano? Lys-Ri había estado sentado quieto, cuidando una botella de vapores que aún estaba casi llena. Dio un breve olfateo antes de volver a dejarla, dejando que el vapor verde saliera lentamente de sus fosas nasales. Después de terminar de respirar, dijo en voz baja pero con claridad: «Ve, estoy justo detrás de ti». Unos pocos chasquidos silenciosos de diversión a medias recorrieron el grupo, mientras algunos intentaban reír, pero el movimiento de sus colas delataba la energía nerviosa que se había instalado en la mesa. Las miradas se movían de sneak a sneak, cada uno intentando averiguar qué chistes se estaban perdiendo. Finalmente, Sa habló. «No estoy seguro de entender. La peor mentira». «Esa fue la peor mentira», dijo Lys-Ri antes de repetir. «Ve, estoy justo detrás de ti». Miró alrededor de la habitación, observando las preguntas y las miradas antes de suspirar profundamente. «Bueno», dijo finalmente a todas las preguntas silenciosas. Inhaló más vapores antes de comenzar su historia. Esto fue hace muchos ciclos lunares. Trabajaba en una estación minera en el sector Xatali. Tenían un gigante gaseoso rico en H3 y estaban más que felices de vender los derechos minerales al mejor postor. Mi empresa ganó, así que se instalaron las plantas de minería y procesamiento en órbita. Muy normal, muy ordinario. Tenía un amigo allí, un humano llamado Luis. Hizo una pausa y se rió entre dientes por un momento antes de inhalar bruscamente. «Espero que no os importe que lo llame amigo». Miró la confusión en las caras de los otros sneaks. La amistad humana es muy nebulosa. La palabra tiene un significado diferente dependiendo de quién la diga. Para algunos, un amigo es como un primo de camada, alguien a quien ves ocasionalmente, pero con quien no tienes un fuerte apego. Hablas, cuentas chistes, pero nunca discutes asuntos serios. Para otros, un amigo es como una combinación entre un compañero de camada y un compañero de sangre. «Imposible», siseó Sarse. ¿Un humano dispuesto a ofrecer una vida por una vida? Sin embargo, es cierto, dijo Lys-Ri. Y espero que Luis me considerara así, pero... Su cola se movió por un momento en contemplación antes de continuar. Luis y yo no empezamos con buena relación. Yo era consciente de la reputación de su especie, así que hice todo lo posible por evitarlos. Sin embargo, como nuestras necesidades ambientales son similares, nuestras especies se vieron obligadas a compartir un dormitorio. Lys-Ri inhaló otra bocanada de vapores antes de dejar la botella. Retuvo el vapor en sus pulmones y, mientras hablaba, este salía lentamente de su nariz y boca en una fina niebla verde. Siendo una refinería de H3, éramos un objetivo popular. Claro que teníamos una fuerza de defensa,
Pero como todos vosotros sabréis, los bombardeos pueden durar horas. Encerrados en los dormitorios, había poco más que hacer. Así que Luis intentó enseñarnos, a mí y a algunos de los otros habitantes, juegos, a saber, póker. Puedo ver por algunas de vuestras reacciones que ya conocéis este juego, dijo Lisri, chasqueando los dientes suavemente con diversión. Un juego decididamente humano, un juego construido sobre el engaño y el dinero. Al vencedor, los despojos y todas esas tonterías, añadió con un suspiro. Era terrible. Perdí mucho dinero con Luis, pero siempre me lo devolvía al final del juego. Eso fue solo por diversión, decía. Pronto jugaremos un juego de verdad. ¿Te devolvía tu dinero?, preguntó Sa incrédulo. Lo hacía, pero dudo que fuera por caridad, dijo Lisri, moviendo la cola con desdén. Si perdía todo mi dinero, ya estaría fuera. No habría más juego entonces. Ah, entonces era para entretenerse, ofreció Rhys. Muy probablemente, estuvo de acuerdo Lisri. Creo que simplemente disfrutaba de la compañía. Muchas de las otras especies no pueden hablar sin traductores, que son conocidos por sus imprecisiones, pero nuestras bocas emiten suficientes sonidos similares para que, una vez que se aprende el idioma, simplemente puedas hablar. Lisri hizo una pausa, girando su botella de vapores con una mano mientras la miraba, el gas verde burbujeante rodando sobre sí mismo como agua. La primera vez que me salvó la vida, esperé una llamada de deudas de sangre, y quizá, de alguna manera, lo hizo. Harás lo mismo por mí la próxima vez, ¿verdad? Fue todo lo que ofreció. Inhaló profundamente antes de exhalar todo en un resoplido apresurado. Quizá esa fue su deuda de sangre. Quizá simplemente no quería perder a su compañero de póker. No lo sé. La vida continuó así por un tiempo. Es un trabajo peligroso, la minería y el refinado de H3. Tuvimos muchos incidentes cercanos con elementos peligrosos, refinerías en cascada y otros problemas que surgen del proceso de minería. Le salvé la vida una vez también. Esa noche también gané una partida de póker por primera vez. Lisri infló su papada un breve momento antes de retraerla. Me dijo que podíamos jugar en serio después de eso. Fue un buen día. ¿Esto no fue algún tipo de ritual de unión?, preguntó Ra. Que yo sepa, no, respondió Lisri. Pero creo que fue entonces cuando nos hicimos amigos. Pedimos turnos juntos, comimos juntos y, lo más importante, hablamos. Aprendí mucho sobre la humanidad durante ese tiempo. Pero la mentira, insistió Sarse. Ah, dijo Lisri en voz baja. Sí, perdonad a un viejo Sneak sus recuerdos. Echó la cabeza hacia atrás y miró al techo. Comenzó como un día normal en lo que respecta a los bombardeos. Nos acurrucamos y esperamos hasta que toda la estación tembló. Eso fue inusual. Luis y yo habíamos estado involucrados en una partida de póker muy acalorada cuando él me miró y dijo: «Eso no ha sonado bien». Estuve de acuerdo. Lisri miró de nuevo a la mesa. Evadimos las cerraduras y nos escabullimos, dirigiéndonos a la estación de mando a través de algunos túneles y pasillos traseros. Me alegro de que Luis tuviera esa previsión, porque en un momento pasamos junto a tropas fuertemente armadas y sangre. Mucha sangre justo afuera, en los pasillos. Inhaló otra bocanada de vapores y exhaló lentamente. Era la lanza negra. Un siseo y una profunda inhalación en la habitación le indicaron a Lisri que no hacía falta explicar mucho, así que continuó. Sus propias refinerías aparentemente habían sido retomadas por los pacificadores, por lo que necesitaban una nueva, una mejor, en un brazo más aislado de la galaxia, la nuestra. Luis me dijo que teníamos que llegar al centro de mando. Tenía una idea para salvar algunas vidas.
Le seguí, confiado en sus ideas, ya que había salvado nuestras vidas numerosas veces. Lisri hizo una pausa y movió la cola nerviosamente antes de continuar. Había 2 de ellos en el centro de mando. Teníamos sopletes de plasma. Ellos tenían pistolas de plasma. Fue brutal, como abrir una lata de Rush en un nido de Lisriti. Algunas miradas nerviosas se movieron por la mesa. Todos siempre se habían preguntado de dónde venían las cicatrices en la papada de Lisri. Ahora ya lo sabían. Él, ignorante o indiferente a las miradas, continuó. Sabíamos que teníamos poco tiempo. Habían logrado hacer llamadas de radio y ya sabíamos que estaban ejecutando a todos los que encontraban. Acabábamos de iniciar el proceso para emitir las alertas rojas y bloquear los pasillos para permitir que algunos de los otros mineros escaparan cuando los oímos venir. Lisri volvió a callar y permaneció así varios minutos. La atención en la mesa era total y nadie se atrevió a interrumpir. Finalmente, pareció controlarse antes de decir en voz baja. Fue entonces cuando Luis dijo: «Ve, estoy justo detrás de ti». Un moco verde comenzó a gotear de la nariz de Lisri, que lo limpió furiosamente. Corrí, como un cobarde, pero dijo que estaba justo detrás de mí. Éramos amigos. Los humanos ciertamente no les mienten a sus amigos, ¿verdad? Nadie se atrevió a moverse, ni siquiera a hablar, mientras Lisri luchaba por controlar su moco. Lo limpió una y otra vez antes de que finalmente se ralentizara y luego se detuviera por completo. Inhaló profundamente sus vapores, aparentemente indiferente a los posibles efectos secundarios, y continuó. Aprendí mucho sobre la humanidad ese día. Veréis, los humanos mienten para proteger lo que aprecian. Murmullos nerviosos surgieron de sus oyentes, pero él continuó. Es cierto, a veces esa mentira es para proteger la vanidad, o la riqueza, o el poder, pero otras veces esa mentira es para proteger algo más precioso. Los humanos tienen mentiras sobre un hombre rojo con garras que entrega regalos a los polluelos, pero esa es una mentira para proteger el sentido de asombro de sus polluelos, dijo Lisri. O tienen mentiras sobre lo que sucede después de la muerte, pero eso es para brindar consuelo a quienes están de luto y afligidos. Los humanos no tienen compañeros de camada como los Sneak. Nacen solos y crecen solos. Solo hay extraños y ancianos con quienes compartir las luchas, por lo que las mentiras les brindan consuelo. Sus mentiras los envuelven en seguridad y les permiten explicar y comprender su entorno, o incluso protegerse contra conflictos no deseados. Nuestros mundos son similares, ambos llenos de depredadores y veneno, pero los humanos no tienen dientes afilados, ni garras, ni escamas de colores para esconderse. Sienten miedo como presas, pero cazan como depredadores. Lucharon por su derecho a sobrevivir, y lo hicieron a través de mentiras. Mentiras para prevenir arrebatos emocionales y mantener la tribu unida. Mentiras para evitar que los niños huyan y alerten accidentalmente a un depredador. O incluso mentiras para crear diversión y pasar el tiempo. No entiendo, dijo Sa interrumpiendo brevemente. ¿Mienten para asegurar su propia seguridad? Sí, respondió Lisri. La oscuridad, para ellos, contenía horror. La pérdida de un solo polluelo era devastadora para sus tribus, ya que podían pasar 4 ciclos lunares completos antes de que naciera otro. Sus madres de camada frecuentemente morían durante el proceso de parto, por lo que, por el bien de la tribu, no tenían el lujo de la verdad. No podían decirles a los polluelos la verdad sobre la oscuridad como lo hicimos nosotros, porque la oscuridad para ellos contenía un miedo del que no podían escapar.
Así que inventaron mentiras e historias para contarles a los polluelos sobre el poder de esa oscuridad, para que tuvieran miedo, fueran prudentes y con esa precaución la tribu viviera. Eso no se ha detenido. Incluso ahora los humanos temen la oscuridad. Temen la pérdida de sí mismos y, por lo tanto, de su tribu, si se adentran demasiado en ella. Y la oscuridad más grande que temen los humanos es la última. Creo que por eso Luis mintió. Mintió porque su especie pasa toda su vida mirando a esa oscuridad final y quería entrar solo, tal como nació. Mintió para que yo me alejara y salvara a los demás, para que pudiera emprender su último viaje, sabiendo que su mentira protegería a las tribus futuras. Mintió para proteger. Lisri inhaló el resto de sus vapores y dejó la botella sobre la mesa. Miró al grupo que lo rodeaba, pero ninguno le sostuvo la mirada. Los humanos tienen muchas mentiras. Algunas son maliciosas, pero muchas son simplemente su forma de ser. Están experimentando el mundo de la única manera que conocen. Su mirada se dirigió a Rhys, quien apartó la vista. ¿Ese Sisar que condenaste con tanto veneno? Los líderes de ese humano habían nacido del veneno. Sus sacos de veneno tan llenos que lo vertían sobre su propia tribu por diversión. Ese humano escribió leyes nacidas de escamas que protegían y elevaban a los nacidos de piel, a los más débiles. Lo hizo de la única manera que conocía, mintiéndoles a los venenosos para que le otorgaran el poder de proteger. Luego, cuando lo mataron, esos mismos nacidos de piel se alzaron en su defensa y encadenaron a sus gobernantes de la única manera que pudieron, la deificación. Los nacidos del veneno ahora estaban para siempre bajo la atenta mirada del guardián nacido de piel, porque ninguno de ellos desafiaría a un dios. En ese momento la puerta del bar se abrió y entró un grupo de humanos, bromeando y jactándose ruidosamente de sus botines del día, mientras gritaban pedidos de bebidas. Lisri se levantó y les hizo una seña, haciendo que ellos respondieran con entusiasmo. Miró de nuevo a la mesa de Sneak. «Si me disculpáis, mis amigos están aquí». Luego sacó una baraja de cartas de la bolsa de su cintura y la agitó hacia los humanos mientras se acercaba. Ellos vitorearon, le dieron una palmada en la espalda y le ofrecieron una silla y una botella de vapores pesados verdes. La otra mesa permaneció en silencio durante un tiempo.